Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, aquí estamos nuevamente en Somos lo que conversamos, un nuevo capítulo. Sergio Mico, al fin, abogado, cientista político, al fin de vuelta. Y Patricia Arancibia, historiadora, profesora, académica y muchas cosas más. Periodista por ahí, haciendo entrevistas muy buenas. Un nuevo capítulo y tenemos muchos temas. La actualidad está bulliendo. Me gustaría, eso sí, comenzar por política dura. Y después nos vamos a internacional y a economía y otras cosas. Pero partamos con política dura. En este momento, no, miento. Ayer se reunieron a estas altas horas los líderes de la oposición en un diálogo para ver si se ponían de acuerdo o la concertación QEPD. No tenemos la información a esta hora de todo lo que ocurrió, pero podríamos conversar un poco al respecto. Yo creo que tenemos al hombre ideal porque creo que el gran protagonista de lo que está pasando en la concertación es hoy día el Partido Demócrata Cristiano, que ha mantenido, a mi juicio, una posición bastante certera. Creo que en el gallito político duro, como dices tú, chico, en la chimuchina, obviamente el Partido Demócrata Cristiano le dio un golpe muy fuerte al girardismo y al PPD, o al pedazo de PPD del girardismo, al exigirle de alguna u otra manera un diálogo con el gobierno que había llevado a cabo, ¿no es cierto?, que estaba intentando llevar a cabo Escalona. La reunión, por lo que yo me he enterado, ha sido una reunión bastante grata, en donde la posición de Quintana y del PPD, que representa a Girardi de alguna manera, quedó absolutamente desfasada, y donde lo que se ha valorado, por sobre todo, y me parece tremendamente interesante, Sergio, es que hay una conciencia en la concertación que seguir negando la sal y el agua al gobierno no solo perjudica al gobierno, sino que perjudica a Chile. Y desde esa perspectiva están pensando que los niveles de aceptación de los políticos y los niveles de representatividad son tan bajos que esta política de llegar a diálogo y acuerdo que genera la democracia cristiana junto con Camilo Escalona, GPS de DC, es en definitiva la más inteligente y la que nos puede llevar con esfuerzo a tener una oposición realmente que esté pensando en el país y no esté pensando en sí misma y nada más que volver al poder. ¿Qué opinas tú, Sergio Mico? Patricia con maldad presenta la cuestión, porque hay simplemente una precisión. Tú, Patricia, dijiste negarle la sal y el agua. El propio Cristian Larroulé, el ministro secretario general de la Presidencia, ha reconocido la enorme cantidad de leyes que se han aprobado por acuerdos entre el gobierno y la oposición. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y justamente ese es el punto del PPD, o de su nuevo presidente, que tantos acuerdos, sin entrar en los temas más de fondo, que lo más le preocupan a la centroizquierda, en vez de consolidar a la oposición, pueden terminar desfigurándola. Ese fue el alegato que él hizo y puso como ejemplo el de las manos alzadas a propósito del acuerdo educacional del 2006, ¿ya? Pero es un planteamiento, a mi entender, equivocado, porque... ¿Cuál? ¿El mío? ¿El de Quintana? El de Quintana, ah, el ya. de Quintana. Primero, no se le ha negado la sal y el agua, pero también aclarar que hoy día, si el presidente del Senado, Camilo Escalona, tiene la posibilidad, no está claro, de entrar en un diálogo abierto y sincero con el gobierno para destrabar temas que son centrales y donde si no hay acuerdo no van a haber ni reformas políticas al sistema electoral binominal. Se reunieron un grupo de senadores de parlamentarios de Renovación Nacional con Ricardo Lagos Escobar, me parece interesante.
Nicolás Monkever, junto con Carolina Goich y Tucapel Jiménez, han planteado reformas laborales en conjunto, porque de otra manera no se está reformando. La reunión pero nada más que decirte, el sentido de la reunión de ayer es que era lo más importante, porque todo eso que tú estás diciendo es fundamental. Hay que hablar de reformas políticas, hay que hablar de reformas económicas, hay que hablar de una serie de cosas, de la tributaria, pero sobre todo lo primero hay que tener una voluntad de sentarse a conversar. Y eso es el logro. Patricia, y eso es lo que hizo grande a este país, claro. Siendo yo siempre lo repito, la capitanía general más pobre y más lejana de España. Hubo un momento y una sequía tan terrible en el Valle Central que los españoles discutieron si valía la pena seguir poblando este país, y por nuestra capacidad de acuerdo logramos consolidar una república y una democracia que fue admirada en el mundo entero. Entonces yo creo que esto es central. Ahora, el punto es que sean acuerdos donde la ciudadanía sienta que están sus intereses por delante y lo estamos sacando adelante. Por eso me parece muy bien lo de Camilo Escalona y me parece muy bien que la democracia cristiana haya reiterado eso. Ahora, eso es un debate. El otro es si con la actual concertación basta. Y ahí lo que plantea la democracia cristiana junto con el Partido Socialista es que se requiere una nueva mayoría política social, pero a partir de la concertación. Entonces ahí también hay un segundo matiz bien importante con el PPD, con las últimas declaraciones de Jaime Quintana, porque él aparece desahuciando ya la concertación y no está claro a favor de qué es la alternativa. Un bloque de izquierda, en la unidad de la izquierda, sí, la democracia cristiana, eso sería, yo creo, volver al año 73. Pero no nos equivoquemos, porque yo creo que aquí... La política de los 3 tercios. Porque yo creo que aparece todo esto muy bonito y yo creo que de verdad la concertación se ha dado cuenta que con esa oposición, ya si quieres no le pongo la sal y el agua, para no ofenderte. No, es que esa expresión además la utilizó Aniceto Rodríguez contra Eduardo Frei, y claro, y eso significó que, recuerdo yo, la ley de reforma agraria o la Junta de Vecinos tomó 4 años sacarla adelante. Entonces, en cambio hoy día, te insisto, Patricia, va a ser justo, más allá de la retórica o los enfrentamientos, este gobierno tiene una enorme productividad legislativa, entre otras cosas, por el acuerdo pero lo que yo quiero decir con la oposición. Pero que más allá, mi análisis es el siguiente, que más allá que esto es muy positivo para Chile, para la concertación, para el gobierno y para Chile, yo creo que detrás de esta reunión, donde iba a haber un antes y un después de la reunión de ayer, seguía la concertación. Espérate, sí, y en positivo. Pero detrás de eso hay otra cosa que es lo fundamental en la política chica que tú quieres hablar. Y en esa política chica es el gesto muy importante que hizo Michelle Bachelet al mandar a la Junta de la Democracia Cristiana una carta, donde por primera vez, que es mucho más que una carta, que en el fondo su aceptación, en el fondo es su aceptación a ser candidata, pero con un símbolo. Porque si Michelle Bachelet manda esa carta a la Junta Democrática Cristiana es porque les está diciendo a la concertación de que la democracia cristiana, le está diciendo el PPD, digamos, que la democracia cristiana es clave. Por eso yo partí diciendo, Mico, qué bueno que estés aquí, porque hoy día la democracia cristiana está haciendo el gozne. Es un partido que ha decaído mucho, ha perdido cualquier cantidad de clientes. No voy a decir la clientela, de clientes, no puedo decir pacientes, pero pero hay el clientelismo de la democracia cristiana es bueno, pero puedo ir un poquito más, y no será que el senador Quintana, de que este es el momento del senador Quintana y los que están detrás, le llaman el girardismo, es el momento de pasar la cuenta un poco de que han sido los hermanos menores de la concertación, porque el PPD, si uno saca la cuenta de los cargos durante los 20 años de gobierno de concertación y los puestos importantes, siempre fue bastante perjudicado en su correlación de fuerza comparado con el PS, que eran bastante cercanas. De punto de vista. Pero yo creo que acá siempre la pequeña historia. No, pero que esa es la pequeña, pero que ahí viene el segundo paso. Es que es una forma, déjame terminar, que es una forma de decir que el PPD también es fundamental para que pueda llegar Michelle Bachelet de vuelta. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que el temor que hay en el PPD, en esto de la alianza Democracia Cristiana-PS, es una exclusión,
utilizando ese gran paraguas que es Michelle Bachelet por el apoyo que ella tiene en las encuestas. Y yo creo que hay algo de eso. Pero también, si uno escucha de buena fe al senador Quintana, cuando él reclama, bueno, pero política de acuerdo, ¿cuál es la agenda para hacer lo mismo que hemos hecho siempre, para enfrentarnos al veto, por ejemplo, de la UDI en materia de la reforma al binominal y todo? Bueno, pero yo lo que quiero decir que es una duda razonable que él tiene, pero la señal que ha mandado el PPD a través de su presidente me parece muy negativa, porque yo siempre he reclamado que la política es el arte a conversar y ponerse de acuerdo. Y cuando uno se pone de acuerdo, como dijo el presidente del Senado, Camilo Escalona, bueno, se vota. Y estamos a puerta de una elección municipal y luego una elección parlamentaria y presidencial. Ahora, atención, es evidente que Michelle Bachelet tomó una decisión bastante arriesgada, porque manda una carta que en realidad no era un saludo, era un planteamiento político de fondo a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, no al Partido Socialista ni al PPD. Está claro que es un símbolo, ¿no? Claro, y en un momento además que ella está bajo fuego cruzado por las investigaciones del 27 de febrero, es decir, ella sabe que si empieza a opinar más de política en Chile, se va a exponer más a los ataques y sin embargo lo hace. Así que yo creo que evidentemente es un gesto político muy fuerte, pero por otra parte, yo creo, y así no creo, sino que afirmo que hay que ver qué va a pasar en las elecciones municipales y ahí se va a volver a barajar el naipe. A mí lo que me preocupa... Y de hecho, perdona, la misma Junta Nacional que apoya y aplaude a rabiar a Michelle Bachelet también termina diciendo que después de las elecciones municipales va a fijar su candidato presidencial antes de marzo del próximo año. A mí la está bien tensionada. Sí. Ahí hay una tensión evidente. A mí me llama la atención porque... porque el problema del PPD es el que tú has señalado, Federico. El Partido Socialista tiene otro problema que aparece extraordinariamente jugado por una carta que es Michelle Bachelet. ¿Y qué pasa si ella no es candidata? Y además se ha leído formando... No sé, bueno, hoy día, después de la carta... Pero mira... Sí, pero bueno, esperemos las elecciones municipales. Pero tiene esa carta, por lo menos. Pero es muy grande, pero sí, pero está bien. Nada, ¿no? Pero, ¿cuál es el costo que ha ido pagando el Partido Socialista? Y ahí hay que reconocerlo para la gente que cree que todo es cálculo a corto plazo. Claro, el Partido Socialista cuando dice hay que mantener a la democracia cristiana en un acuerdo de centro-izquierda, cuando Michelle Bachelet manda esta carta, da esa señal que dices tú. Pero cada vez más el Partido Socialista se ha enfrentado a un frente de izquierda, es decir, Partido Comunista, el PPD, los radicales que lo van aislando el Partido Socialista. Y eso también es una tensión fuerte que está instalada dentro del Partido Socialista. Entonces, Patricia no todo está jugado. Pero es parte de negociación. Ha anunciado que va de candidato en primera vuelta. Te estás adelantando mucho, porque yo creo que aquí, yo me hiciera detener si es que en la Junta, en la carta de Michelle Bachelet, y también de este eje PSDC, que de alguna manera está confirmado con la Junta que hubo el otro día, en el sentido de que la candidata va a ser Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque en el fondo la Junta le hizo un tapaboca, para no usar otra expresión, es decir, le dijo, señores, vaya a sentarse a su casa, a nuestro amigo Claudio Rego y a nuestra amiga Jimena Rincón. Ahora, por un bien mayor, un bien mayor. Esa es tu interpretación, por eso te digo, la Junta Nacional acogió con cariño, con aplauso, tanto a Jimena como a Claudio, aprobó llevar candidatos. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, te insisto, esto se va a decidir después de la elección municipal. Es decir, va a hacer falta mucha política. Mucha política, entonces... En el buen sentido y con altura de mira. Ahora, pero a mí me preocupa... Vamos mejor. No, pero tú estás muy ponderada. ¿Será porque estás con esta chaqueta como roja del gobierno? Sí, bueno, tú sabes que yo soy independiente, una anárquica independiente, pero me gusta el rojo. Pero me gusta el rojo del MIR más que el rojo del gobierno. Tú sabes que yo le hice una entrevista... rojo venezolano, con chovino... Estás muy ponderado. Hace muchos años le hice una entrevista a Andrés Pascal Allende en Cita con la Historia. Y absolutamente inconsciente yo me vestí con una chaqueta roja. Y llega, y Andrés, que es muy encantador, entre paréntesis, se sienta, y lo primero que me dice en pantalla, me dice,
muchas gracias, Patricia, por vestirte con los colores del MIR. Y yo me quería morir porque ahí te diste cuenta que estaba porque ahí me di rojo y cuenta negro. que estaba, digamos, haciéndole el juego a mi invitado. Para que veas tú. Pues. Bueno, vamos a ir a un corte, pero está claro que es el momento de mucha política y de buen nivel para que haya acuerdo. Y yo creo que esta pataleta del PPD, por decirlo así, fundamentalmente el sector que se le denomina girardismo, es porque no lo están incorporando a la mesa de política y de negociaciones, los tienen bastante aislados. Yo te insisto que es una parte, pero la otra parte son legítimas dudas de volver a acuerdos que al final fueron mal evaluados por la ciudadanía. O sea, el dolo bueno, digamos, del planteamiento. Te insisto, el acuerdo en torno a la reforma educacional. Si tú escuchas a los líderes de la FECH, es terrible cómo se refieren a la concertación, a Sergio Vitar, al propio expresidente Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, por esos acuerdos. Entonces, y es un tema, acá es como, este es un país que puede llegar a ser un país desarrollado, pero que tiene que tomar dificilísimos acuerdos en materia energética, en materia laboral, en materia educacional, en materia política. Entonces, y eso requiere un nivel de liderazgo enorme. Pero eso liderazgo tiene que ser de los partidos Bueno, políticos. por eso te digo, y por eso los movimientos sociales. No, y por definición los movimientos Tú sociales. estás tocando un tema muy importante que está hoy día en el tablero, que lo vamos a dejar para el segundo bloque, que es esta tensión de liderazgo de movimientos sociales, liderazgo de partidos. Volvemos en un rato más. Aquí desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, SQC. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Volvemos acá a la sede de Santiago, la Universidad de Talca, con SQC, Somos lo que conversamos, con Pati Arancibia y Sergio Mico. Estuvimos conversando sobre el diálogo gobierno-oposición. Poco hablamos del diálogo, sino más bien de los conflictos internos. No, pero lo positivizamos, que yo creo que... También. Antes de pasar a un próximo tema, siempre vinculado, pero me gustaría... pero así, en 2 minutos o uno quizá, un análisis prospectivo de lo que va a ocurrir en esta pugna al interior de la coalición con la concertación, de la concertación entre la DC y PS por un lado y PPD por el otro, con caras a la elección municipal y con caras a la presidencial. Sergio, si tú tienes que hacer un pequeño análisis prospectivo en qué va a terminar esta, entre comillas, pataleta del PPD, con o sin razón, pero que ha puesto una vez más en tensión a la oposición. Mira, para serte franco, si el gobierno sigue con una baja evaluación, si el gobierno no logra superar el 40% de los votos en la municipal, y voy a decir algo terrible, si Michelle Bachelet dice soy candidata, en ese momento la gente se va a poner súper razonable dentro de la concertación, porque las coaliciones, entre más lejos están de volver al poder, más irracionales se ponen. Más desordenadas. Más se desordenan. Pero están tan histéricos. Pero no están histéricos, eso es. Pero si se acerca la posibilidad de un retorno al poder después de la elección municipal, si se cumplen estos 3 requisitos, yo creo que acá va a haber una conversación razonable entre señoras y señores razonables, donde, ojo, tiene que estar también el Partido Comunista, donde no es fácil los movimientos sociales, y también Marco Enrique Minami, porque Marco Enrique Minami, si él insiste en ir a la primera vuelta, eso desordena mucho. En América Latina, desde el año 79 en adelante, en el 85% de las veces el que gana en primera vuelta gana en segunda vuelta.
De tal manera que sí, por eso te digo, si la oposición quiere volver al poder, tiene que unirse en torno a un solo candidato extraordinariamente fuerte. Fuerza centrípeta. Centrípeta. Y eso supone un acuerdo con Marco Enrique Dominami en torno a una primaria. Entonces son las bien como dificultades. análisis, pero malo como apuesta prospectiva. Estuvo bien como análisis. Juégatela como una apuesta prospectiva. ¿Qué va a pasar? A ver, yo en el fondo estoy de acuerdo con Sergio, porque llegado el momento de los que hubo... No, pero es que llegado el momento... Pero déjala que esté de acuerdo conmigo. Pero que llegado el momento de los que hubo, yo creo que este país, después de todo lo que hemos vivido, ya va a ponerse las pilas. Me refiero específicamente a la concertación y que los grupos extremos, especialmente el girardismo y la fuerza de izquierda del girardismo... ¿Un grupo extremo o el girardismo? No extremo en sus planteamientos, digamos. Es decir, en el fondo el girardismo lo que está apostando es a la movilización social y no a la institucionalización de los partidos, porque ve que su propio partido, digamos, lo perdió. Si Girardi perdió el partido en definitiva, él no forma parte, pero yo estaba quiero contestarte la pregunta de la prospección. Hay unas aseveraciones. Sí, bueno, yo creo que va a haber todavía concertación, yo creo que va a haber moderación y el eje PSDC, que es el eje que va a gobernar o el eje que va a dar las grandes líneas para el futuro después de la municipal. PPD y PR seguirían siendo hermano menor, pero dentro de la Constitución. No, pero atención, Patricia. No te preguntaba por el PC. Ya te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con el PC? Pero atención. No, el PC nunca va a ser... El PC no es nada, no le demos tanta bola al PC. El PC no alcanza a tener el 3-5% y lamentablemente con ese 5% está jugando... 5% muy importante. No, pero 5% cuando en el tiempo... Yo creo que el PC cometió un error, ¿sabes? Que el PC cometió un error de meterse en una pelea interna de la concertación detrás del PPD-PR. Yo eso no lo entendí muy bien, entendía mucho más el planteamiento de Jorge Arrate, de decir nosotros somos algo distinto. Carlos Larraín pero perdona, pero el PC, pero el PC también tiene un buen contacto con el movimiento social que le da, aparte de los votos, un segundo elemento que es importante. Se le está dando demasiada importancia al PC porque tiene obviamente una capacidad propagandística increíble. El celular, sí, de repente pasan esas cosas. Me están llamando del Partido Comunista. Me están llamando mis amigos. Yo tengo muchos amigos del PC y en lo personal lo llevo. Pero yo creo la cosa, eje PSDC, yo creo que el Partido Radical y el PPD están alineados. Se van a alinear y con el PC. Es decir, va a haber una fuerza de izquierda. A pesar de que no mejor resultado electoral. Va a haber una fuerza de izquierda segura que está en el PPD, con el PC y con los radicales, que van a ser una parte de los 3 tercios, va a estar el eje PSDC y va a estar la derecha. ¿Qué pasa con la concertación? Y la concertación que va a dar la pauta va a ser el eje pero ahí me queda claro. Perdona, pero ¿sabes qué? El problema, Patricia, que estamos hablando de gobernabilidad. Ya lo mostró. Pero perdona, pero estamos hablando de gobernabilidad. Que lo da un acuerdo, tú dices, PS y DC, que yo creo que es una de las grandes lecciones históricas previo al 73. Hablamos mucho de lo poco reconciliados que estamos, pero yo veo que la democracia cristiana y el Partido Socialista aprendieron la lección del 73, como también una derecha, cuando presenta a Sebastián Piñera, donde tiene a un ministro secretario general de gobierno que hace incluso un mea culpa con respecto a la violación de los derechos humanos. Yo creo que eso es un país que está avanzando en la línea de los acuerdos. Pero los acuerdos tienen que ser para destrabar algunos nudos que tiene el desarrollo del país. Entonces, mi duda es qué va a pasar con la UDI y con Renovación Nacional, porque estamos hablando mucho de lo que está pasando en la concertación, pero ahí también se está produciendo ahí un conflicto interesante. Pero ¿no te parece que la UDI y Renovación Nacional ha mostrado en este gobierno como nunca una posición más de centroizquierda que de centroderecha? ¿Tú no te has dado cuenta cómo, digamos, dentro de los marcos que nos estamos moviendo? Lo que pasa es que este país está muy corrido a la derecha. ¿No te has dado cuenta? Porque Girardi, tú no dices que es un extremista, Girardi sería un socialdemócrata. No, dijiste extremista. No, pero sería un socialdemócrata preocupado del medio ambiente en Europa. No es partidario ni de la dictadura del proletariado, ni de la estatización de los medios de comunicación social. No, pero lo dije en un contexto y después cuando me lo preguntaste, perdona, porque no tengo la intención de tratar a Girardi es que lo que pasa es que, perdona, si el punto es el siguiente, si también en Renovación Nacional ni lo voy a defender tampoco, y la UDI, si particularmente Renovación Nacional va a tener más fuerza para lograr
algunos acuerdos respecto al sistema electoral binominal. ¿Cuál es el lío que tiene Quintana y los demás? Que se dan cuenta que están bajas, pero... Si el sistema binominal, ¿quiénes han opuesto? Tuvieron 20 años para cambiarlo. Y no me vengas con el cuento, porque tú lo sabes. 5 veces se votó en la Cámara de Diputados. No me vengas con el cuento, la que dentro de la concertación, gran parte de los diputados y senadores no quieren cambiar el binominal, y recién ahora, frente a la presión pública. Pero es así. Patricia, entonces no me vengáis con el cuento que es la derecha la que se negó el sistema. Que el presidente Sebastián Piñera presente ese proyecto de reforma electoral, yo te aseguro que los diputados y senadores lo aprueban. 5 veces se votó a favor. Yo quería llegar a eso. ¿Estamos en tiempo de verdad para un diálogo fructífero o ya estamos con un gobierno sin capacidad de llegar a grandes consensos, a grandes proyectos? Estamos hablando de los grandes proyectos, educación, medio ambiente, energía. Estamos con un gobierno con capacidad. Te pongo 3 ejemplos. Son muchos. Nicolás Monkever está planteando algunas reformas, por ejemplo, que establecen un sistema de inscripción en los sindicatos semivoluntaria, semiautomática, con Tucapel Jiménez y Carolina Goy. Eso es una reforma súper interesante. Y si el gobierno la patrocinara, tendría el acuerdo. Andrés Álava... Es una conjugación de un verbo que no me gusta. Por eso te aprieto más. El gobierno está hoy día a entender a Pati en condiciones para un diálogo fructífero con la oposición, si la oposición se ordena. Pero que el gobierno, acuérdate que ya le queda poco tiempo y el famoso síndrome del pato cojo empieza a operar y dentro del gobierno alinearlo. Pero no es fácil, los partidos ¿sabes? Bien súticamente, the wish of vouloir conclure, que se llama el deseo de querer concluir bien. Entonces todo presidente al final de su mandato quiere construir una gran pirámide, ¿ya? Y eso hace que normalmente cometan unos errores espantosos. Pero Sebastián Piñera, él puede tomar la decisión. ¿Binominal? Por ejemplo, el binominal... ¿Es capaz o no es capaz? No, yo creo que el binominal es bastante más complejo porque ahí si no logra algún apoyo de la UDI no va a salir eso. Pero te digo, reformas laborales, reformas educacionales, tributarias. A ver, pero ordenémonos. No, que si tú dices que no hay nada que hacer... No, yo no digo que no hay, todo lo contrario. Yo digo que hay mucho que hacer y que el gobierno va a tomar, obviamente. Patricia, se puede hacer mucho más. Pero que tú me vengas a decir, querido amigo Sergio, que este gobierno, es decir, que la oposición pide más reformas, cuando las grandes reformas, las más importantes reformas de estos últimos años, se han hecho bajo el gobierno Piñera. La reforma educacional la hicieron en el 2006 con Michelle Bachelet, o la hizo Ricardo Lago, o la hizo... ¿O la hizo el gobierno Piñera? Lago fue un gran reformista. Espérate, te lo contesto, pero quiero decirte eso, es decir, la gran reforma, ya, bueno, es que es obvio que siempre todo es insuficiente. No, es que fueron especialmente insuficientes en el 2006 porque no se tocó la educación pública. Pero entonces te digo, reforma. ¿Quién ha presentado la reforma tributaria en Chile? ¿Algún gobierno de la Concertación? Andrés Velasco o Foxley o alguien, el único que ha presentado una reforma. Pero eso muchos años atrás, ¿no? Al principio, sí. Pero dime, ¿quién ha Patricia, presentado? Por eso perdimos. Patricia, por eso ves que no volvamos al pasado. Tú como historiadora no te conviene entender algo que es básico. Reforma tributaria. Estoy muy orgulloso de la obra de la Concertación. Reforma tributaria, reforma educacional, reforma social, el 7% de los jubilados, digamos, todas las obras. No, espérate. La propia Evelyn Matei ha dicho una que es central, las salas cunas. Sí. Ya, perdona, pero no está el proyecto de ley. Es que no está el proyecto de ley. Pero si nos quedan 2 años de gobierno todavía. No, entonces, un poco menos. Nos quedan menos. Si hasta la elección municipal. Después de eso, olvídate. Lo que yo te quiero plantear es cuando tú dices, ¿ya?, que lo que va a hacer la concertación va a ser plantear una serie de reformas para un nuevo gobierno, yo te digo, por favor, las grandes reformas ya las está haciendo este gobierno y lo que puede hacer la concertación o como se llame el futuro
si es que llegara a ganar una elección, va a ser continuar con esta política. Por eso yo te decía, tú me hablas de la UDI y de Renovación Nacional. Ordenemos la UDI y Renovación Nacional, sí, pero dime de alguna manera, ayer dijo que se opone a todas las reformas políticas. Bueno, pero ordenemos perdona, un y uno de los líos que nosotros tenemos, que está detrás del debate Quintana, Escalona, perdona, es que no puedo conducir. Quintana y Escalona, Ignacio Boca se sienten débiles ante la ciudadanía porque se dan cuenta que hay un déficit de legitimidad y representatividad de parte de ellos y por lo tanto para tomar decisiones difíciles ellos no se sienten empoderados. Y eso es verdad. Y cuando el 2006 pusieron... es negativo. Por eso yo te digo que los partidos pero políticos se basa en esa verdad, que los partidos políticos tenemos, y digo tenemos 10% de confianza en la ciudadanía, que tenemos... de ahí que corremos el riesgo en la próxima elección municipal, que en vez de avanzar en cantidad de gente votando, incluso nos mantengamos... Por eso este diálogo. Bueno, eso este una diálogo reforma... se hizo por eso. Oye, no, si lo que pasa, pero son temas distintos. Es evidente que los partidos políticos y el régimen institucional requiere reformas importantes, financiamiento de la política, en fin. Pero no podemos en este espacio abarcar todos los temas. Por eso hay que ir focalizando. Y permítanme hacer una pregunta. Sergio, antes de meterme en un tema que tengo ganas de preguntarte, Sergio, ¿y la concertación se vuelve con el cupón de oro que tiene que Michelle Bachelet? Oye, ¿vuelve a lo mismo o vuelve a algo distinto? Bachelet ya ha puesto un par de temas. La señal que dio con la carta a la DC. Es que no vuelve a lo mismo, porque dice que quiere una reforma tributaria de verdad, quiere una reforma electoral de verdad. Se molestó con Andrés Velasco. Ya. Es decir, se dio cuenta de cosas que no se habían hecho y que se debían hacer, y ahora querría volver a hacer. Sí, perdona, es que también es otra cosa, es que es evidente, si Michelle Bachelet no solamente eso, si ella toma la decisión de ser nuevamente candidata presidencial, tiene que ser para hacer algo distinto, por definición obvia. Y a propósito, o si no, las segundas partes son siempre malas. El problema está quién acompaña a Michelle Bachelet. Ese es el gran dilema. Pati, en un minuto, porque me están avisando que quiera corte. Tú leíste las memorias de Ricardo Lago. Sí. Tengo varias cosas que decir. No tratas de...? Porque Ricardo Lago... Ricardo Lago es un personaje de la política y está activo, y un referente, y un pensador de Chile, ¿no? Pero defínelo, después lo leo, ¿fue un reformista? ¿Qué fue Ricardo Lago? Yo creo que... Más allá del personaje de hoy día, como presidente, digo. Yo te diría, y lo he dicho muchas veces, que junto con Eduardo Frei Montalva, Frei Montalva, es uno de los presidentes del siglo XX con más capacidad de liderazgo y con más capacidad intelectual. Es un tipo, digamos, formado, es un tipo que vislumbró Chile. Reformista sin duda alguna, durante el gobierno de Ricardo Lagos no hubo ninguna revolución, la verdadera revolución se hizo en el gobierno militar, sin duda alguna. ¿En la dictadura o en el gobierno? En el gobierno militar. Sí, ahí hubo una verdadera revolución, pero déjame terminar. Yo quiero volver sobre ese tema. Vamos a un corte, SQC, volvemos un ratito más. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta acá en la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, con un maravilloso fondo que corresponde a una obra de la artista Jimena Izquierdo. Se llama Memoria Calcográfica. Vale la pena venir a verla. Sí. Aquí en la Universidad de Talca, sede de Santiago, que queda en Condel con Quebec. Exactamente. Muy bien. Bueno. Aprendiste bien la tarea. Bien. Oye, ¿seguimos en la política o nos vamos a la Unión Europea, política internacional, o nos vamos a algo más de política económica, cruzada con política, que es el tema del litio? Tenemos muchos temas. Tú sabes que tú eres una persona... Yo sigo siempre las reglas del conductor. Sí. A mí no me gusta ser anárquica. Si tú dices, hablamos del litio, hablamos del litio. Si quieres hablar de política, hablamos de política. Si quieres hablar de lo que quieras. Litio, Johnson... yo creo que Grecia es un buen tema. Grecia es un buen tema también. Pero
que elija... No, Sí, era una propuesta, esta es una conducción pero, por horizontal. Ah, es horizontal. Esas son bien entretenidas. Son las mejores. Son las mejores, ya. Vámonos. Pero mira, Mico, mira la cara de Mico. Oye, Eso se vámonos discute. al litio, Sergio Mico. Yo sé de que a ti los temas de minería y su repercusión en el desarrollo... Y que por eso te digo yo, la mirada larga a la historia, nosotros no resolvimos bien el tema del salitre y eso nos costó carísimo para nuestro país. No resolvimos bien tampoco el tema del cobre y hubo un segundo quiebre muy grande y algunos dicen que el litio es el petróleo blanco del siglo XXI y hoy día este gobierno a través de una concesión... Y para la gente que no está enterada y que nos está viendo sobre el litio, ¿cuáles más o menos son los principales usos del litio? Tengo entendido que en energía atómica. Sí, está siendo claro. un insumo muy Para importante en energía atómica, para los celulares Para y las los pilas. celulares, Las pilas. es decir, para todo lo Perdona. tecnológico, toda la nueva tecnología. Claro, Toda. y Los estamos, las nuevamente, televisiones. América Latina, y en este caso Chile, está sentado en una montaña de riqueza. Entonces a Y mí si- me y en gustaría Chile, que ¿qué está esto- pasando? También para poner Claro, en... entonces, perdona, eso, de acuerdo a la Constitución del año 80, eso es de Del propiedad... año 85, de Ricardo Lagos, No, por no, favor. la 2005, Por favor. no, pero la Constitución La del 80 2005. reformada el 2005. No, pero, oye, Pero ya con no la, está- con la oye, firma de desde que Ricardo sa- Lagos. Desde que sacas la marca, si te pones más... No, pero tú está dijiste bien, que pero- estaba muy no, pero amarilla, perdona, ahora eso me es puse de color al propiedad tiro, porque ahora para lo de que le todos los conviene pone chilenos. Constitución del 80. Y el punto es, ¿qué hacemos con esas concesiones? Y hoy día se está hablando de licitar en forma administrativa este gobierno, y eso me parece gravísimo. Eso debiera ser, ¿por qué no, pues, Patricia? Porque debiera ser producto de un gran consenso nacional. Si es A una propósito, región de acuerdo. enorme, Patricia, no nos podemos equivocar. No nos ¿Pero podemos por qué nos equivocar vamos a con el equivocar litio. si a través Porque de no la es a través historia- de una concesión administrativa, una licitación que hace un gobierno que le quedan meses en su ejercicio, te digo, a mí me parece gravísimo, gravísimo, porque es una tremenda fuente de riqueza Aparte de nacional. Codelco, las grandes opinas tú, mineras, aparte de Codelco, que obviamente es nuestra viga Sí, pero, maestra, sí. existen en Chile una cantidad grande de mineras grandes, digamos, que han aportado al país una inversión importantísima y que han generado gran riqueza y que han cooperado enormemente al crecimiento económico. A mí me parece que hoy en día entrar a discutir todo, pero entrar allá a dar normas de que aquí esas minas o esa minera o el litio en general tiene que ser explotada por el Estado, a mí me parece volver no, a los no, años no. a los años Yo 60. no creo que haya dicho No, eso. yo no dije eso, yo lo que no, reclamé yo- es una política nacional que por lo demás, insisto, se funda en que la Constitución de Chile declara que eso es de propiedad de todos los chilenos. Entonces yo te digo, no, esto no se puede El hacer de reclamo de esta Sergio manera. es que En la se haga licitación. a través de decreto, en el fondo. que Claro, no haya una un licitación acuerdo. privada A ver, de unos pero es cuantos que estamos meses, es que sabes que el le vamos a problema- entregar en una el concesión problema por es la de- 20 años. No, entonces, ¿y tú crees que un grupo chileno, el 50% de los chilenos, con esa misma desconfianza va a creer lo que pueda hacer un futuro gobierno en la es que concertación? bueno, por eso te Entonces, digo, no, tiene que ser una política a ver, hay un estatal mínimo de básico. largo. No, pero por eso te digo, es una política estatal. De hecho, ¿Cómo la llegamos concertación a la- de Partidos por la Democracia esto lo discutió el año 2009 a instancias de empresarios que querían apurar esto y dijo que no. Ahora, y Chile tiene recursos, además tiene unos enormes fondos de inversión que algunos dicen que se están destinando hacia Codelco, me parece muy bien, pero Chile también tiene recursos para explotar de mejor manera el litio y si va a dar concesiones privadas, que lo haga producto de una política nacional, porque además te En quiero eso decir sí, una en eso cosa, estoy te de quiero decir acuerdo. una cosa, porque sobre todo si este gobierno lo saca entre gallos y medianoche, ¿Pero por cualquier qué lo va a hacer inversionado, así? ¿Por qué inversionista está privado, no, porque se lo está haciendo así, pues No, Patricia. no lo está Vas a haciendo ver así. que si no se mantiene esta coalición de gobierno, eso va a ser revisado por el próximo gobierno. Porque te digo, esta es una fuente de riqueza increíble. Yo creo que sí. tenemos que hacer El lo mismo debate, que hizo perdona, Alamán, con pero muy buen punto. con La ley del cobre, con la bueno. ley del cobre. Yo creo que ahí se No lo hizo jugó. a la mano, eso venía del gobierno de la concertación. Sí, pero el modificar. No, sí, obvio. Ya, pero es que bueno, todo viene. Yo Patricia, nací de mi pero eso mamá, se mi está- papá, y mi papá nació, que digamos, tú- de mi abuela, y No, mi pero abuela de mi Patricia, pero bisabuelo. tú pusiste Es un un mal proyecto de ejemplo. ley que viene de entonces. Pero yo los... Patricia, pero esa es la propuesta de Andrés Alamán que se va a seguir discutiendo en el Senado
Fue aprobado con 77, 80 votos de todo el mundo. Unanimidad, menos uno, creo. Bueno, por eso te digo. Entonces, eso es lo que yo estoy reclamando. No, Esa es la yo forma pensé de que estaba discutir. reclamando otra cosa. Yo lo que te digo, que es necesario, como en la energía, con lo que hablamos hace 2 o 3 programas Asociación atrás. pública-privada, pero con el interés obviamente, general. una política clara en torno a nuestras riquezas. Eso estoy absolutamente claro. Pero una cosa es tener esa política clara en que aunemos, ¿no es cierto?, nuestras ideas en torno a eso, y el interés general, y el interés general, decir y otra que tiene muy que ser distinta estatal, decir en la que es explotación estatal, ¿no? que es lo que algunos, es decir, yo todos los días escucho, digamos, en ciertos sectores de la concertación, y eso sí que me preocupa, porque es volver a los años 60. Y es volver. ¿Qué significa? ¿Por qué dice volver eso? a los años 60 es volver, digamos, no a una política económica que generó el más gran drama. Patricia, a mí me carga los pero- años 60, la revolución sexual y todas esas Ajá. cosas. Y yo no quiero volver a los años 60. No, ¿Estemos sí, claros? sí. Todas esas cosas raras. Pero la Pamela me dijo lo contrario, tu señora, No, por que favor. te encantaba, que te encantaban los años 60. Nos vamos a justamente por ruborizar eso. No, por favor. Esto es un Oye, golpe no, bajo. pero es un Patricia, tema perdóname, interesante pero- el del Sí, litio, pero- una política general. Sí, pero por eso te digo, bueno, puede ser unas licitaciones hechas por un gobierno en 3 meses. Mira, Por favor, lo que está no. claro es que lo mejor, siguiendo lo que dice Sergio, que lo mejor es conversar de cero y armar la política, que a mitad de camino tratar de mejorarla, porque si no ocurre como el royalty, hay que un las argumento. empresas mineras hoy internacionales habían invertido miles de millones con un régimen que no favorecía a Chile y hubo Se que discute, hubo que negociar a mitad de camino con las inversiones hechas, ¿cierto? Un royalty que más o No menos nos vaya a algunos, pasar, pero espérate, pero si se hace antes, que se sepa bien quién lo va a explotar, qué va a ganar Chile, qué no va a ganar Chile, porque queda un hoyo. Sí, Ojo, no. la riqueza natural, al contrario de Claro, otras, estas son que no que no renovables. son renovables, queda literalmente un hoyo. Es decir, o Yo Chile tengo- sí. le favorece o se le favorece a otro. Además, ¿no? Patricia, yo te Esto es cito una como gran historiadora. contradicción. Espérate, hay una El gran contradicción. Por un salitre lado dicen que y el gobierno cobre. de Piñera haga cosas. Oye, pero tú no hagáis estas cosas porque te quedan No. 2 años. No, primero. Segundo, si nos atrasamos tanto, no nos vaya a pasar lo de Hidroaicén. Es decir, seguimos en búsqueda de ciertos consensos básicos, en que el Partido Comunista sigue sacando su idea, No, dijiste que el digamos, Partido Comunista no era importante, tú lo estás poniendo ahora. No, te digo, pero mostrando, digamos, su capacidad para transmitir con una propaganda, digamos, y tergiversar la verdad en el 90% de las Sí, veces. Patricia. Bueno, Pero, Pati, ahora está en más- base a eso, vamos retrasando todas las cosas en busca ¿Pero de... qué quiere? ¿Que quede en manos de Sokimich ese No, eso yo lo que en el quiero litio? es que exista ¿El una... litio chileno? No, yo quiero que el litio chileno quede en la mejor mano, y la mejor mano va a ser después una ¿Te licitación acuerdas donde que estén el las reglas principal claras. accionista de Sokimich, ¿te acuerdas quién es o no? Sí, Ponce Leroux, que fue Leroux. Vinculado a tu general. No fue mi general, fue fue el general Pinochet, al cual le tengo respeto, eso sí, pero no fue mi general. Ya está Tengo bien, otro general. pero bueno, yo insisto en que esto tiene que ser una política nacional donde no nos tenemos que equivocar. Mira, la experiencia de Irlanda, de Corea del Sur, de Finlandia, de Australia, son asociaciones público-privadas donde se Yo invirtió no me niego a muchísimo eso. dinero estatal en ciencia y tecnología. Y acá tenemos una tremenda posibilidad junto con el cobre. Entonces, ¿Pero por qué dices? Porque estás pensando en que el dinero del litio vaya a ciencia y tecnología. sí, no, y además porque el litio es El ciencia y litio es- tecnología. sí. Entonces Lo que te pasa digo, es es lo una que- fuente de energía Claro, es un insumo de la pero ciencia y tecnología. extraordinario. Ahora me han Perdona, y dicho- eso son apuestas de largo Sí, plazo. Escuché por ahí que el litio en este momento es grito y plata, pero por poco tiempo, porque obviamente se van renovando también. Pero lo mismo decían del cobre. y Ah, ahí está el claro, y el cobre. Buen cobre... punto, qué bueno que lo sí, recuerden. Pero sí, lo mismo decía, pero hay que tener claridad Y hoy también. día dicen que el cobre tiene para 50 años más. Sí. Chile tiene reserva Ahora, de yo cobre lo para que- 50 yo años creo que más. lo que Si tiene los que hacer chinos y los Chile- hindúes siguen Y creciendo. no se como ve están cómo creciendo, reemplazarlo. Lo hemos No, dicho, hasta el día de hoy no. hasta el cansancio. Yo creo que Chile, si sigue pensando que puede desarrollarse nada más
que a partir de sus materias primas, Es un sin, buen punto, Pati. sin valor agregado. Ahora sí estoy de acuerdo contigo. Sí, sin duda. Con valor Hay que darle agregado. valor agregado a las cosas, Y eso es por lo que supuesto. hizo el gobierno militar, ¿no es cierto? Al abrir. No, pero es que, pero ¿por qué te ríes? Pues estoy hablando en serio. ¿Dónde? Pero para entender más allá de la A ver, broma, ponte tú, ¿dónde No, hubo la valor agregado? diversificación de La exportaciones. diversificación de exportaciones. Está bien, la apertura al Pero, exterior a ver, es una pero obra casi puras histórica, los materias Chicago primas, ¿no? Boys. Esta- No, pero por favor, fue abriendo el camino. Antes éramos absolutamente el cobre Estamos de y acuerdo, punto. diversificó. Diversificó la Lamentablemente, materia prima. Patricio, hoy día estamos y- volviendo lo mismo. Ojo Exacto, con las ojo. mismas las Entonces cifras lo de hoy que, día. Es claro, buen entonces punto, lo que pero yo diversificó, digo, pero sin mucha elaboración posterior. claro, porque es un proceso largo y lento y por No, eso pero porque ha faltado Estado, Patricia. Y, porque- esa es la cerrazón ideológica de la derecha. Perdóname, Finlandia, Corea, Irlanda hicieron acuerdos públicos muchos privados donde el empresarios que Estado hablaban- dijo, acá vamos a poner... Sí, mira, Finlandia Sí, cuando eso viene no- la crisis de la Unión Soviética era un país básicamente exportador de madera y de celulosa, etcétera. Y la Nokia, que era una empresa, si mal no recuerdo, forestal, gracias a un acuerdo estatal, un gran acuerdo político, se transformó Pero en la nadie Nokia está de hoy diciendo lo día. contrario, lo hablamos, tú no estabas en la sesión pasada, pero cuando estábamos hablando de la Pero carretera, sí lo de la escuché. carretera energética, Oye, vamos a de tener la, que irnos. de la carretera tenemos para rato. energética, nadie está negándose a que el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner las reglas del juego claras. Ya, y en este caso en el litio no está claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nadie te dice que el Estado, digamos, esté en el limbo. El Mirando. Estado tiene que poner las cosas claras. Eso, pero de ahí, digamos, a convertirse en un productor, a convertirse No. Ya, en un no te Estado entusiasmes empresario. más, vamos a parar. Pero tú me decías que tenía que ponerle color a esto. Oye, gracias Sergio, gracias Pati. Un nuevo capítulo ha terminado de Somos lo que conversamos. Nos vemos la próxima semana acá desde la Universidad de Talca, su sede Santiago. Chao.